Hola, hola chicos, un placer saludarles, espero se encuentren muy bien, ¿verdad? Iniciando un nuevo tema, muy interesante por cierto, ¿verdad? Espero que prestemos toda la atención, necesito que pueda ver el video todas las veces que usted considere correctas, ¿verdad? Hasta que usted pueda entender. Necesito que tenga su cuaderno a mano, ¿verdad? Para ir anotando lo que se va explicando y que no está en la diapositiva para que usted pueda presentar su resumen completo. Ok, el tema que vamos a estar estudiando se llama la argumentación. En este caso lo que vamos a estar estudiando es cuáles son esos tipos de argumentación. Pero antes de iniciar con esto, voy a recordar, ¿verdad?, un pequeño concepto sobre la argumentación. Entonces, la argumentación es una variedad discursiva con la cual se pretende defender, ¿verdad?, una opinión y persuadir de ella a un receptor, en este caso, ¿verdad?, que son las personas a las que vamos a persuadir mediante pruebas y razonamientos. Entonces, cuando vamos a hablar, a estudiar, la argumentación, entonces lo que vamos a estar tratando de explicar es que la argumentación se trata de pruebas y de razonamientos, se trata de persuadir, se trata de teorías, se trata de convencer, en este caso a los receptores. Entonces, en su pantalla tengo un pequeño análisis, lo vamos a llamar así, ¿verdad?, sobre lo que es un argumento. Pero antes de dar este concepto de argumento, nosotros vamos a decir, chicos, que la argumentación, podría decir, es un proceso. Es un proceso a través del cual nosotros vamos a emplear enunciados afirmativos o negativos. Y estos enunciados, ya sean afirmativos o negativos, los usamos para apoyar o rebatir una idea que se esté dando. Recuerde que por eso se llama argumentación, porque lo que se requiere es debatir o redebatir una idea para poder convencer con la persona que usted está argumentando. Ahora bien, si nos vamos a argumento, el argumento es un conjunto de razones que se utilizan para comprobar una teoría o tesis. Esto ya lo sabíamos, ¿verdad? Usted estudia para poder ir a convencer a un grupo de personas o a una persona o a dos personas sobre esa teoría o esa tesis que usted tenga. Pero para poderla comprobar, usted tiene que tener, ¿verdad?, pruebas y razonamientos para poder persuadir a ese receptor. Ahora bien, un argumento es un razonamiento que tiene como la toma de decisiones fundamentales en la comprobación de la veracidad de una aseveración y está estructurado de las siguientes expresiones. Pero antes de decir cómo está estructurado un argumento, le voy a aclarar qué es una aseveración. Cuando nos referimos a una aseveración, estamos hablando sobre la afirmación de algo de manera segura y que usted tiene un conocimiento pleno de los hechos. Entonces, eso significa aseveración. Que usted, cuando está afirmando algo, es que usted lo está afirmando porque sabe que lo que está diciendo es correcto. Entonces, ¿cómo está estructurado un argumento? Por un porqué, que en este caso se refiere a una aseveración. Si usted está totalmente seguro del conocimiento de esos hechos, está el porqué, que son las razones por las que usted cree que esa aseveración es cierta. Y luego está, por tanto, que es la conclusión, ¿verdad?, de esa aseveración. Entonces, la argumentación se basa en eso. Un porqué, que es cuando usted empieza a afirmar de manera segura, está dando una aseveración que usted dice es verdadera. Luego el porqué comienza a dar las razones de por qué es verdadera esa aseveración. Y al final viene por tanto, que es la conclusión de esa idea o aseveración que usted está tratando de dar a los receptores para poderlos convencer. Ahora bien, existen tres tipos de argumentación que nosotros vamos a estar estudiando y quiero que preste mucha atención. La primera argumentación es la argumentación deductiva. La argumentación deductiva es el mejor tipo de argumentación. ¿Por qué?
porque extrae conclusiones de premisas que son comprobables y verificables. La validez de los argumentos deductivos proviene del razonamiento que se haga en torno a las premisas. Si se presentan premisas válidas, la conclusión no puede ser otra cosa que válida. Ahora bien, para poder explicar esto, primero le voy a aclarar qué significa premisas. Premisas se refiere cuando estamos hablando de puntos jerárquicos. Puntos, o sea, que están en lo alto a discutir previos a una conclusión. Entonces, un poquito más claro nos referimos a una idea principal o a una proposición. Por eso le digo puntos jerárquicos. Entonces, los puntos jerárquicos es cuando usted presenta una idea principal, que es la idea previa que ustedes van a discutir antes de llegar a una conclusión. Eso significa una premisa. Ahora bien, ¿por qué se dice que la deductiva es el mejor tipo de argumentación? Nosotros vamos a ver, chicos, una diferencia entre la deductiva y la argumentación inductiva, que la vamos a ver más adelante. Entonces, según los estudios, la deductiva es la más confiable. ¿Por qué? Porque esta nos ofrece conclusiones lógicas extraídas de premisas verdaderas. O sea que si la premisa es verdadera, entonces la conclusión obviamente va a ser verdadera. De eso se trata la argumentación deductiva. Entonces, en este sentido, la conclusión solo será correcta, ¿verdad?, si las premisas son verdaderas o correctas. Entonces, esta argumenta por Aristóteles. Entonces, la argumentación deductiva se refiere a que cuando ustedes dan una premisa verdadera, entonces la conclusión que se extrae también va a ser cierta. Entonces, mire, yo aquí le tengo unos ejemplos. Por ejemplo, el primero: si los delfines son mamíferos y los producen leche materna, entonces los delfines producen leche materna. Entonces la premisa es: si los delfines son mamíferos y los mamíferos producen leche materna, entonces ¿cuál es la conclusión? Los delfines producen leche materna. ¿Por qué? Porque los delfines son mamíferos. Otro ejemplo: todos los seres humanos son mortales. Yo soy un ser humano. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que yo soy mortal. ¿Por qué yo soy mortal? Porque yo soy un ser humano. Entonces, si usted se fija, si la premisa es verdadera, la conclusión que usted extraiga también va a ser verdadera. Entonces, de esto se trata la argumentación deductiva. Ahora, si nos vamos a la argumentación inductiva, que es el segundo tipo de argumentación, entonces, básicamente la argumentación inductiva consiste en suponer las premisas para generar argumentos que sirvan para apoyar la conclusión. Entonces, de este modo es probable y no seguro que las conclusiones sean ciertas. En este caso, la validez de conclusión proviene de la capacidad de inducción de la persona que hace las premisas. Entonces, en esta argumentación inductiva es la diferencia de la deductiva, ¿verdad?, que las premisas son suposiciones. Entonces, si las premisas son suposiciones, las conclusiones no van a ser ciertas, sino que las conclusiones las van a sacar según la capacidad de la persona que tenga para sacar una conclusión, o qué es lo que esa persona entiende de las premisas. Entonces, la argumentación inductiva es débil, puesto que los resultados ofrecidos por esta son plausibles, aceptables, pero no son conclusivos. Entonces, en la argumentación inductiva se obtiene una conclusión basándose en las probabilidades y en la intuición de esas personas, o sea que las personas generalizan. Por eso es que habla de que son suposiciones. Entonces, por ejemplo, en el primer ejemplo, la premisa 1 dice: María comió chocolate y le duele la panza. O sea, estamos deduciendo, la conclusión es que le duele la panza porque comió chocolate. Pero otra persona podría decir que le duele la panza no porque comió chocolate, sino que ella había comido algo anteriormente. Entonces, cada premisa y su conclusión son inconclusas. Por eso vuelvo y repito, la conclusión que se obtiene se basa en las probabilidades y en la intuición de cada persona. Mire la segunda premisa: Sandra también comió chocolate y le duele la panza.
Entonces, esta conclusión la sacaron porque alguien ya había dado una conclusión, entonces lo generalizan. Y la conclusión, si comes chocolate te dolerá la panza. ¿Por qué? Porque hubieron dos premisas que sacaron conclusiones según lo que habían visto, según su intuición. Entonces, ¿cómo va a ser la conclusión? La conclusión no va a tener veracidad porque es una suposición de las personas. De esto se trata la argumentación inductiva. Y si nos vamos a la última, la argumentación abductiva, que es el último tipo de argumentación, esta argumentación abductiva se asemeja a la argumentación inductiva, por el hecho de que se extraen conclusiones a partir de una premisa. Siempre hay una premisa, ¿verdad? Recordemos que una premisa es una idea principal. Otra semejanza entre la argumentación abductiva y la argumentación inductiva es que ambas pueden producir resultados erróneos, o sea, no ciertos. Entonces, cabe destacar que la característica principal de los argumentos abductivos es que estos son la mejor explicación para la conclusión que se presenta. Veamos las premisas y la conclusión. La primera premisa dice: las mujeres más elegantes compran en la tienda de Alicia. Esa es la primera premisa. La segunda dice: Rosa es una mujer elegante. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Entonces, Rosa debe comprar en la tienda de Alicia. Es algo de sentido común, podríamos llamarle. Entonces, la argumentación abductiva y la argumentación inductiva se parecen mucho, porque ambas extraen conclusiones que se sacan de una premisa. Y esas conclusiones son probabilidades y se basan en la intuición o lo generalizan. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Es un tema muy importante que nosotros tal vez lo conocíamos, pero en nuestro propio sentido común. Ahora, si yo le doy otro ejemplo para que quede un poquito más claro sobre la argumentación abductiva, le voy a decir la primera premisa. Podría decir, la droga es consumida por muchos jóvenes. Segunda premisa, muchos jóvenes tienen tiempo libre. ¿Cuál creen ustedes que sería la conclusión? La conclusión sería: los jóvenes con libre consumen drogas. Entonces, si nos damos cuenta, ¿verdad? Es una suposición, puede ser mi idea, mi pensamiento, o lo generalizo por las premisas que me dan. Entonces, según la premisa que le dan en la argumentación inductiva y deductiva, así va a ser la conclusión. Entonces, con este tema, chicos, vamos a estar trabajando en vivo, donde ustedes mismos van a hacer, ¿verdad?, sus propias premisas y van a hacer sus propios argumentos basándose en los 3 tipos de argumentación, y yo voy a estar informando las fechas. Entonces, nos veremos en esas clases.